Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a ver los métodos de separación. Los mismos están asociados a los sistemas heterogéneos. Esto quiere decir que lo que voy a tener son diferentes fases que separar. Si luego dentro de una fase tengo, no sé, como por ejemplo una solución de agua salina, agua salada mejor dicho, lo que voy a tener que hacer es ver de qué otra manera separarlo, pero en principio tengo que separar las fases de cada uno de estos sistemas. Si yo, por ejemplo, tuviera agua, clavos y aceite, que el aceite flota en el agua debido a que tiene menor densidad, vamos a aclararlo. Aceite, agua, clavos. Y capaz uno pensándolo así nomás podría decir, y bueno, meto la mano acá adentro, saco los clavos y después el aceite, voy volcando despacito el vasito hasta que caiga todo el aceite. Sí, pero estamos en química, eso lo hacemos en casa. En química yo no puedo meter la mano adentro de un sistema. ¿Por qué? Si estoy completamente seguro de lo que tengo ahí, que es agua, yo puedo meter la mano, no me va a pasar nada, pero estaría contaminando ese sistema. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es utilizar diversos métodos para tratar de mantener en su composición original cada uno de los componentes. Yo no puedo meter la mano sucia y que se contamine todo. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar diferentes opciones para lograr el cometido. Entonces vamos a dejar de lado el sentido común de meter la mano o escurrir o lo que sea y vamos a ir viendo uno por uno cuáles son estos métodos que tenemos. El primero de los métodos de separación lo voy a clasificar por tamaño de partícula, que quiere decir, voy a tener en cuenta qué tamaño tienen esas partículas para separar. El más robusto de todos ellos puede ser la tría. La tría es simplemente una pinza que tiene dos orificios para colocar los dedos, como si fuera una tijera o una pinza común y corriente. Y lo que yo voy a poder lograr con esto es tomar dentro de un vaso objetos pequeños, claramente no arroz, por ejemplo, porque con la tría agarrando cada uno de los granitos de arroz sería tedioso. Entonces yo con la tría lo que puedo hacer es tomar ese elemento que está sumergido en lo que supongo que es agua y retirarlo sin contaminar el resto del sistema. Otro ejemplo que tenemos es filtración, que podemos remitirnos a cuando preparamos un café, que ponemos dentro de la cafetera un filtro de papel en donde va colocado el café, se vuelca el agua y lo que obtenemos en la taza para desayunar, por ejemplo, siempre y cuando tomen café, es el café ya preparado. Queda los granos de café, o mejor dicho, la molienda del grano de café, queda retenido en ese papel de filtro y la parte líquida pasa solamente hacia la taza. Supongamos que tomamos mate. Tenemos la bombilla. ¿Qué hago? Tengo toda la yerba, le vierto el agua y me queda un sistema heterogéneo de agua, yerba y bombilla, por así decirlo. Cuando yo succiono por la bombilla, lo que estoy generando es vacío y ese vacío se llena con el líquido. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy haciendo una filtración. Estoy filtrando la parte líquida de la parte sólida, ¿sí? Esa es otra cosa que puedo aclarar. Puedo decir que la filtración sirve para separar sólidos de líquidos. Y en el último ejemplo tengo la tamización, que vamos a separarlo por las dudas para que no preste confusión. Que en la tamización lo que voy a utilizar es un tamiz. ¿Qué es un tamiz?
Y para llevarlo a la práctica podría decir que es un colador, pero en realidad un tamiz propiamente dicho, sobre todo dentro de la construcción, es una rejilla metálica, plástica, que tiene diferentes tamaños de malla. Entonces puede ser que tenga algunas más gruesas y otras más finas. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar separando acá? Primero y principal, sólidos, porque el líquido claramente escurriría entre los agujeros. Entonces, si yo por ejemplo tengo, no sé, vamos a suponer, tengo arena, arroz y piedras, lo que puedo hacer es utilizar diferentes mallas de tamiz. Entonces, por ejemplo, si yo lo tiro y lo paso por este grano de tamiz, lo que estaría atravesando a esto sería solamente el arroz y la arena, ¿sí? Las piedras quedarían retenidas. Pero si es una piedra chiquita, bueno, el tamaño de esta malla va a ser lo suficientemente pequeña para que las piedras no pasen, pero sí pasen el arroz y la arena. Luego, por el otro tamiz, que va a ser lo suficientemente pequeño para que no lo atraviese el arroz, pero sí la arena, retiene el arroz. Entonces, así voy a poder obtener tanto la piedra, que me queda acá arriba, como el arroz, que me queda acá, como la arena, que queda en el fondo. Los tres componentes constitutivos de este sistema heterogéneo, por separado. Entonces este me sirve para sólido, sólido. Vamos ahora con el segundo, que es peso específico. Y acá adentro tenemos muchas opciones. Más que en las de tamaño y, por ejemplo, también en las de propiedades específicas. Que son las que vamos a ver. Hay más, sí, claramente. Pero no son las únicas. Quiero que quede claro eso. Uno de ellos, por ejemplo, es la sedimentación. ¿Qué es la sedimentación? Bueno, que algo sedimente. ¿Qué quiere decir? Que vaya al fondo. Si yo tengo un vasito con agua y arena, y lo revuelvo, claramente en un principio la arena va a estar dando vueltas en el agua. Luego de un tiempo, por el peso de la arena y por este proceso que se llama sedimentación, las partículas van a depositarse en el fondo de lo que nosotros tomamos como sistema. ¿Eso qué me va a ayudar? Y por si quiero extraer solamente el agua, vuelco el vaso, puedo extraerla. No sería lo recomendable porque me va a quedar parte de ese líquido con la arena. Entonces tendría que aplicar una filtración para esto, para obtenerlo completamente. Pero la sedimentación me ayuda a que todo el sistema tome su equilibrio y se pueda diferenciar mejor las fases. Otro ejemplo es la decantación con ampolla. Decantación con ampolla. Y acá sí nos metemos en una cuestión más técnica todavía. Yo lo que voy a tener que utilizar es una ampolla de decantación. ¿Qué es? Es un material de vidrio que tiene una panza grande, vacío. Acá tiene un robinete, que es una perilla que me permite el paso o no de lo que tengo acá adentro. Y un vástago, que es por donde va a escurrir
o salir lo que yo pongo acá adentro. ¿Para qué se utiliza la decantación con ampolla? Por ejemplo, si yo tengo agua y aceite, ya vimos antes que el aceite queda por arriba y el agua queda por abajo. Lo pueden probar en sus casas. Entonces, acá tengo aceite. Acá tengo agua. Si lo quiero separar, utilizo este sistema. Vamos a hacer una vista mejor de lo que es este robinete. Si yo lo tengo de esta manera, depende del fabricante también. Yo mejor dicho, lo que tengo dentro de ese robinete es una varilla o una varilla de vidrio, ¿sí? Maximizada esa varilla, que tiene forma de cono. Voy a poder observar que tiene un agujero pasante, ¿sí? Esta sería la vista superior y esta la vista lateral. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo tengo de este modo, lo que pongo por acá sale por acá. Ahora, si yo en vez de tenerlo así, lo tengo, o sea, lo roto 90 grados, sería saliendo del pizarrón, observo el agujero pasante. Entonces, lo que venga por acá no lo va a poder atravesar, ¿sí? Con esto permito el flujo de lo que tengo dentro de mi ampolla de decantación. Vamos a suponer que ponemos el agua y el aceite, ¿sí? A medida que yo abro el robinete, lo giro 90 grados, dejo pasar líquido, este vasito se me va a ir llenando con agua y el volumen de agua va a ir disminuyendo, ¿sí? Claramente que el volumen de aceite sigue siendo el mismo, pero desciende. Entonces, cuando yo ya veo que el volumen de agua se está acabando y está entrando en contacto con el robinete, cierro el flujo del mismo. Al cerrarlo, yo me aseguro que dentro de este vaso tengo agua y nada más que agua. Entonces, lo puedo dejar de lado y yo sé que tengo agua, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con esa parte intermedia, esa fase intermedia que no sé si está el agua, si está el aceite, si ya pasó todo el agua, todo el aceite? Recomendación, si puedo disponer o si puedo perder un poco de material, yo lo que haría sería abrirlo nuevamente, que fluya lo que yo veo de agua y que fluya un poco de aceite, y ahí lo cierro. Entonces, ¿qué voy a estar logrando con esto? Voy a ver que tengo un poco de agua, un poco de aceite, pero yo me aseguro que acá adentro lo único que me queda es aceite. Entonces, aparto este vaso, lo dejo en un costado, con el agua y el aceite. Y acá coloco otro vaso, vuelvo a abrir el robinete, dejo que traspase todo el aceite, entonces obtengo el aceite por separado. Tengo el agua, tengo el aceite y esa fase intermedia entre cada una de las fases que presta confusión, si tengo agua, si tengo aceite. Otra opción, en vez de volver a abrir y que transcurra todo el aceite por el vástago, así como yo sé que tengo aceite, lo puedo descargar en el vaso por la parte superior y no esperar que atraviese completamente el sistema. Entonces, ¿para qué me sirve la decantación por ampolla? Exclusivamente para separar un líquido de otro líquido. Si yo pongo acá un sólido, y voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque este orificio se va a empezar a taponar y no va a fluir la sustancia o el compuesto, lo que sea, ¿sí?
Voy a dejar esto por acá. Ahora lo que puedo seguir utilizando son varios, como ya les dije, sería la centrifugación. A mí me gusta decirle que es como si fuera una sedimentación acelerada. ¿Qué voy a tener que utilizar? Lo que voy a tener que utilizar es una centrifugadora. Es como si fuera el centrifugado del lavarropas que gira a altas revoluciones. Bueno, es un dispositivo que tiene una boca ancha, que tiene un selector de velocidad, tiene una tapa, claramente. Y acá adentro, si yo lo veo desde arriba, voy a ver que hay un plato con muchos orificios en la periferia, ¿sí? Y el tornillo central. En esos orificios yo lo que voy a hacer es colocar mi tubo de ensayo tapado, ¿sí? Con lo que quisiera separar. ¿En qué se usa esto? Como una práctica cotidiana en los análisis de sangre. Se extrae sangre, se llena el tubo de ensayo o el tubo de hemólisis con la sangre, se pasa por la centrifugadora que gira a altas revoluciones y lo que se observa son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas y el plasma por separado de la sangre. Y eso se utiliza y nos ayuda, mejor dicho, ayuda a las personas que hacen esto para poder hacer diferentes análisis. Entonces, viene siendo lo mismo que la sedimentación, pero con un aparato. Luego tenemos la ventilación. Que su nombre nos dice mucho. ¿Qué voy a utilizar? Una corriente de aire para separar diferentes componentes. No sé, por ejemplo, tengo piedras y telgopor. Bueno, si yo sé que tengo piedras y telgopor, lo que está en negro son las piedras, lo que está en azul es el telgopor. Si yo soplo o utilizo un ventilador o algo que produzca viento, lo que voy a hacer es que lo que se arrastre con esta ventilación son las partículas de telgopor. ¿Sí? Entonces me van a quedar las piedras por un lado y el telgopor arrastrado por el otro. Otra cosa que puedo llegar a utilizar es me confundí de color. Levigación. ¿Y qué es esto? Qué buena pregunta. La levigación viene siendo lo mismo que la ventilación, pero en este caso en vez de una corriente de aire va a ser una corriente de agua, ¿sí? Ahora, cuando les explique, se van a dar cuenta que lo utilizan a diario. Vamos a hacerlo un poquito más lindo. Era un plato, supuestamente. Yo tengo un plato con restos de comida, ¿sí? Que quedaron después de que comí. Lo pongo abajo de la canilla, en la bacha de la pileta, ¿y qué pasa? Claramente, este chorro de agua, esta corriente de agua, lo que va a hacer es arrastrar parte de la suciedad, ¿sí? O sea, el plato con mugre, con suciedad, con restos o lo que sea, es mi sistema. Ese sistema se separa por levigación. La corriente de agua remueve los residuos que la misma tiene, ¿sí? Lo mismo, entonces hoy en día es de lo que más se estaría utilizando. Y por último, para no seguir agregando cuestiones de peso específico, vamos con la flotación. Si han ido a una pileta, claramente la flotación
la experimentan a cada rato debido a que se utiliza el peso de un material, de un componente, para que flote en el sistema y poder retirarlo. Vasito con agua y un corcho. Yo agrego un corcho. El corcho es de las bebidas alcohólicas, no tienen por qué saberlo, pero les comento que las bebidas alcohólicas muchas veces vienen con corcho. Hoy en día vienen corchos de plástico, antes se utilizaban corchos del árbol, que era el alcornoque. Pero bueno, un corcho, lisa y llanamente. El mismo flota, entonces aprovecho la flotación que tiene menor densidad y lo puedo retirar de mi sistema, ¿sí? Esos son los que le corresponden al peso específico. Y por último, las propiedades específicas. Vamos a mencionarlas todas juntas porque son sencillas, fáciles de entender. Tenemos la imantación, la disolución y la sublimación. Imantación claramente viene de imán. Aprovecho las propiedades férricas del material para retirarlas con un imán. Si yo tengo agua con clavos y yo no sé qué es agua, yo puedo acercar un imán por las paredes del vaso, los clavos se van a atraer hacia el mismo y lo puedo retirar del vaso. La disolución, si por ejemplo tengo sal y arena. Bien, vamos a dibujar la arena con otro color. Sal y arena. Tienen el mismo tamaño de partícula, peso es casi igual, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo agregarle agua a todo esto. Entonces, la sal se disuelve en la arena, la sal se disuelve en el agua y en el fondo me queda solamente la arena, ¿sí? Claramente a esto después, por tamaño, puedo hacer una filtración obteniendo el líquido por un lado con la sal y la arena por otro. Y en el último caso, la sublimación. Si yo tengo hielo seco, vamos a poner hielo seco, ejemplo, dióxido de carbono, con hielo de agua sólida, vamos a cambiar el color, y yo no sé cuál es cuál, lo que puedo hacer es aprovechar la sublimación, o sea que el dióxido de carbono pase del estado sólido al estado gaseoso y recuperarlo nuevamente, ¿sí? Yo sé que el agua en estado sólido va a quedar ahí. En cambio, el dióxido de carbono va a pasar a gas y lo puedo recuperar aparte. Y esos son los métodos de separación que nosotros vamos a utilizar y que vamos a implementar. Hay más, claramente hay más, se pueden separar de otra manera, pero estos son los básicos y necesarios para continuar. Así que espero que les haya gustado, que lo hayan comprendido y si no, preguntas debajo.